Es nuestro deseo, oración y propósito de que diariamente podamos llegar a cada uno de ustedes con una palabra de reflexión sobre la palabra de Dios, para que tu vida, como la nuestra, sea grandemente bendecida. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 11, dice: y me dijo Dios, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Y para disfrutar las bendiciones del Señor, lo que Él nos ha prometido y que Él es fiel en cumplirlo, en la medida que nosotros le obedezcamos a Él, necesitamos varias cosas. Primero, temor de Dios. Y ese temor de Dios no es miedo, no es terror. Es no hacer lo malo porque respeto y amo a quien me amó primero. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. Lo mismo dice Job, el temor del Señor es la sabiduría. Y el buen testimonio es temor de Dios. ¿Y cuáles son esas expresiones del temor de Dios? Porque muchas veces hablamos, pero no expresamos a través de lo que hacemos lo que creemos. Y es que primera expresión del temor de Dios, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 21, que obediencia en lo que hacemos es una expresión del temor de Dios. Obediencia en lo que hacemos en el hogar, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Cuando David pecó con Betsabé, confesó que no había temor en él. Pero cuando José fue tentado con la mujer de Potifar, tenía temor de Dios, según nos dice Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 10. Ahora en el Nuevo Testamento, allá en Hechos capítulo 10, versículo 2, un hombre llamado Cornelio expresaba temor de Dios porque era un hombre fiel y en lo que hacía, él expresaba temor de Dios. No es solamente hablar y decir, yo temo a Dios, y no más, sino que también en lo que hacemos expresamos el temor de Dios. Segunda expresión del temor de Dios es andar en los caminos de Dios. Estábamos leyendo inicialmente en Deuteronomio capítulo 10, ahora en el versículo 12 dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No todos los caminos son buenos, no todos los caminos son derechos, dice Proverbios 14, 12. La importancia de un camino no es el inicio, sino a dónde conduce. Hay caminos rodeados de flores, pero termina en lodo cenagoso. En el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 24 dice que el camino es hacia arriba, crecer, escalar, camino de triunfo en triunfo, diferente al camino del malo, que es hacia abajo, en declive, cada día más mal. Pero Juan 14, 6, el Evangelio de San Juan 14, 6 dice, Jesús es el camino a la salvación. Juan 15, 5 dice, separados de mí nada podéis hacer, dice Jesucristo. ¿Hacia dónde te están guiando tus pasos? Según el versículo 21, el texto que inicialmente leímos, es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. La tercera expresión del temor de Dios es estar dispuesto a hacer por amor a Dios lo que Él nos ha dicho que hagamos. La mejor expresión de amar a Dios está en el amar a nuestro prójimo, que es el más próximo, es nuestro prójimo. Como dice en Mateo 22, del 34 a 39, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Lo mismo dice la primera carta del evangelista Juan
en el capítulo 3, versículo 11, versículos 14 al 15, en el capítulo 3, capítulo 4, que cuando estamos enamorados, hablamos todo el tiempo de la persona que amamos. Siempre la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón y en nuestra boca. Los que murmuran no tienen la presencia de Dios. ¿Y qué es murmurar? Murmurar es hablar mal de otra persona. Entonces, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos es la tercera expresión del temor de Dios. Cuarta expresión del temor de Dios, servirle al Señor, servir a Dios. No podemos servir al Señor de cualquier manera. Servirle con todo el corazón, con todas las fuerzas. ¿En qué le servimos al Señor? Dios no busca desocupados para que le sirvan. Mateo estaba ocupado, era cobrador de impuestos. Pedro, Juan y Zebedeo eran pescadores. Por eso es necesario darle el tiempo que le pertenece a Dios y Él te bendecirá. Quinta expresión de temor de Dios, guardar la palabra en tu corazón. Si la guardas, serás prosperado. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 15, versículo 7. Pedid todo lo que queréis y os será hecho, sea materialmente, sea espiritualmente, sea salud, sea paz, gozo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho si guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Josué se convirtió en el gran conquistador. Él recibió una palabra de parte de Dios que está allí en Josué 1:8. Y la voluntad de Dios está establecida en su palabra. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, dice la palabra del Señor. Entonces, querido amigo que me escuchas, si nunca se aparta de tu boca el libro de la ley, la palabra de Dios, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, en ese estatuto, en ese libro, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No actuar, decidir, pensar en la carne, sino conforme a la palabra de Dios, y todo te saldrá bien. No actuar, ni decidir, ni pensar en la manera humana como tú crees que debe ser, sino conforme a la palabra de Dios, entonces todo te saldrá bien. Vamos a orar juntos en este momento para que Dios sea ayudándote a creerle, a acoger su palabra en tu corazón, a aceptarle como el Señor y el Salvador de tu vida, para que todo te vaya bien. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si has entendido esta palabra y voluntariamente quieres abrir tu corazón a Cristo, repite conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por la palabra que en este momento has traído a mi vida. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido, por caminar en un camino diferente al tuyo y por no haber tenido temor tuyo. Hoy yo me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Te ruego que me limpies con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que me hagas tu hijo o tu hija y que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque yo creo que Jesucristo es el Señor, tu Hijo amado, que murió por mí en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre para redimirme del pecado y de la muerte, para reconciliarme contigo, oh Dios,
y para darme vida eterna. Hoy renuncio a seguir caminando en ese camino de error, en ese camino de muerte, y me acojo a tu misericordia, a tu amor y a tu verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Celestial, tú has escuchado esta oración sincera que este hijo tuyo ha hecho, y también conoces la condición de su corazón. Te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que les tomes de tu mano y los guíes por tu camino que va a la bendición, a la salvación y a la vida eterna en Cristo Jesús. Restaura sus vidas, sus corazones y todo lo que materialmente han perdido porque estaban en pecado. Ahora que están en la luz de Cristo, ninguna tiniebla hay en ellos. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto Muchas gracias por haber atendido a este devocional, por haberlo escuchado, y es nuestra oración para que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, que sigamos escuchándonos en esta cita con Dios cada día. Dios les bendiga y que tengan un feliz día. Muchas gracias.